Estas estructuras, estos edificios y estos amplios espacios están llenos de recuerdos. Muchas personas dicen que en Fundidora se aparecen fantasmas. Unos dicen haber visto una niña vestida de blanco que parece flotar en el aire. Otros hablan de un niño o de una mujer que dice ser enfermera y que también viste de blanco. Hay quienes han escuchado ruidos y quienes dicen haber visto la sombra de hombres trabajando. No sabemos si eso es verdad. Lo que sí podemos decir es que hemos investigado mucho sobre Fundidora Monterrey, que hemos consultado sus archivos y consultado con muchas personas que trabajaron en ella. En el capítulo anterior, vimos a los hombres de carne y hueso que crearon en 1900 la primera siderúrgica integrada de América Latina. Vimos cómo se dio en la maestranza la transmisión de conocimientos de los técnicos y trabajadores extranjeros hacia los trabajadores mexicanos. Hablamos de la producción, de la gran obra social de la Fundidora hacia sus trabajadores y de todo lo que hizo que Fundidora fuera el símbolo del Monterrey industrial y parte viva de la ciudad. Ahora veremos los trabajos y los días de Fundidora Monterrey, desde los años de la Segunda Guerra Mundial hasta su cierre, su doloroso cierre en 1986. Durante la Segunda Guerra Mundial, México participó al lado de los aliados que lucharon contra Adolfo Hitler y sus aliados del Eje. Hecho sobresaliente de esa participación fue el envío del célebre Escuadrón 201 de pilotos aviadores mexicanos. En plena guerra, el 20 de abril de 1943, el presidente Franklin Delano Roosevelt y el presidente Manuel Ávila Camacho se reunieron en Monterrey, un encuentro fructífero que, entre otras cosas, tuvo para Monterrey grandes beneficios, pues los Estados Unidos otorgaron permisos extraordinarios para que los empresarios de Monterrey pudieran importar varios valiosos insumos. Unos meses después, el 8 de julio de 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró desde el Palacio Nacional el horno alto número 2 y también lo encendió, activando un botón instalado en su escritorio. Entonces, se apretara el botón ahí, se puso un relay eléctrico aquí en el horno alto y junto a un cordón de pólvora para que la chispa que iba a producir encendiera el cordón de pólvora y llegara hasta el hogar del horno y ahí encendiera la estopa ya con gasolina y demás y se encendiera el horno. En la inauguración de este horno, don Adolfo Prieto pronunció un discurso extraordinario que lo muestra como un verdadero empresario humanista. En este discurso, don Adolfo dijo que nada es posible sin la educación y la cultura. Sin ellas no es factible que puedan emprenderse grandes empresas. Y mi opinión es que el alto horno constituye un esfuerzo más hacia la dignificación y hacia la prosperidad de la patria nuestra. Lo que hemos hecho ahora no es producto nuestro, sino del trabajo y de la cultura. El alto horno significa la cultura y la educación de Monterrey, de cuya labor patriótica nos sentimos satisfechos. Don Adolfo donó a la ciudad los terrenos del parque que llevó el nombre de España justamente por homenaje a ellos, que don Adolfo era asturiano, nacido en Oviedo. El 11 de enero de 1945, don Adolfo Prieto murió, pero no murió su obra, que sigue viva, pues como él mismo dijo, en una expresión que está inscrita en una de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey: todo el oro del mundo no significa nada, lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para nuestros semejantes. Con la puesta en marcha del horno alto número 2, Fundidora inició uno de sus periodos más exitosos, abasteciendo la demanda nacional y pudiendo exportar a Texas grandes cantidades de fierro. En declaraciones publicadas en 1947 por el periódico El Porvenir, el entonces presidente de la Fundidora, Carlos Prieto Fernández, dijo que en esos años Fundidora había exportado más de 200,000 toneladas de metal fierro para el horno alto de Houston, Texas.
un horno construido por el gobierno de los Estados Unidos para producir material bélico para la causa de los aliados. Aunque los planos técnicos y de ingeniería del Alto Horno número 2 fueron comprados a una empresa estadounidense, la mayor parte de sus piezas las fabricó la propia fundidora Monterrey, cuyo personal realizó su montaje. Todo esto fue posible gracias a que ya existía una segunda generación de trabajadores y de técnicos mexicanos que habían asimilado las enseñanzas de los técnicos y trabajadores calificados extranjeros y adquirido experiencia. Gracias a este nuevo horno alto, Fundidora Monterrey elevó significativamente su producción e inició su época de gran bonanza que se prolongaría hasta principios de los años de 1960. En 1903, Fundidora Monterrey produjo 22,000 toneladas métricas de acero. En 1943, produjo 126,000 toneladas métricas. En 1945, tras la muerte de don Adolfo Prieto, su sobrino, Carlos Prieto Fernández, lo sustituyó en el cargo de presidente del Consejo de Administración de Fundidora Monterrey, continuando dignamente la labor de su tío, como veremos al regresar. El pasado 16 de febrero se llevó a cabo la premier de Fundidora Monterrey en el Parque Fundidora. Millones de felicitaciones a Televisa porque es utilizar, es hacer uso de un proyecto de comunicación tan importante como lo es Televisa en formación de grandes forjadores, de grandes líderes. Maravilloso proyecto, maravilloso programa y maravillosa noche. Este programa donde el trabajo de Jorge Lerdo de Tejada es extraordinario y nos dio la oportunidad de conocer parte de la historia de la fundidora. A todos ellos, a nombre del equipo de líderes, muchas gracias. Nacido en España en 1898, don Carlos Prieto Fernández de la Llana emigró a México en 1923 por invitación de su tío, don Adolfo Prieto. Don Carlos fue el artífice de la modernización de la antigua maestranza en la nueva fundidora al proyectar 3 planes de expansión y modernización. Al llegar a México en 1923, el licenciado en Derecho don Carlos Prieto Fernández asumió el cargo de apoderado jurídico y jefe del Departamento Legal de Fundidora hasta 1934, cuando fue nombrado consejero delegado de la empresa. En 1945 fue nombrado presidente del Consejo de Administración, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1977. A don Carlos Prieto le tocó enfrentar una de las huelgas más fuertes que tuvo Fundidora en su larga historia. Fue una huelga por aumento de salarios. El sindicato exigía el aumento en función de la dureza del trabajo y los altos riesgos a su seguridad. Fundidora, que pagaba los salarios más altos de Monterrey, no disponía en ese momento de recursos y argumentaba que muchos trabajadores no eran calificados o tenían bajo rendimiento. La huelga se resolvió y se siguió adelante. A fines de los años 40, Fundidora obtuvo créditos a largo plazo y en muy buenas condiciones del Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos, y de otros bancos. Esto permitió que entre 1950 y 1958, don Carlos Prieto y don Rodolfo Barragán, director de la empresa, trazaran un plan general de modernización y expansión a realizarse en 3 etapas. El plan incluía la adquisición de nuevas tecnologías, la renovación de equipo y maquinaria, el aumento de su producción y la diversificación de sus productos. En la primera etapa del plan se instalaron el Molino Lewis en 1956 y en 1960 la producción de aceros planos.
un nuevo departamento de aceración, una planta termoeléctrica y una planta de tratamiento de aguas negras. En la segunda etapa del plan, se hicieron mejoras al departamento de laminación, al piso de carga del horno alto número 2, pero lo más importante fue la instalación del horno alto número 3, con un diámetro de 8.50 metros, una altura total de 82 metros y una capacidad de producción de entre 1.500 y 2.000 toneladas métricas de fierro de primera fusión por día. Inaugurado formalmente en enero de 1968, el horno alto número 3 fue en su momento el más grande y moderno de Latinoamérica, y ese año inicial produjo 680.000 toneladas métricas de acero. Con la realización del plan, también aumentó el número de trabajadores, que casi se duplicó, pues en 1956 laboraban en Fundidora 3.500 personas, y en 1967 lo hacían 6.500 entre empleados y obreros que a lo largo del día laboraban convocados por el silbato de la siderúrgica. Pero el silbato de Fundidora Monterrey no solo indicaba las entradas y salidas de sus trabajadores, sino que durante más de 80 años rigió la vida laboral de Monterrey, y los regiomontanos solían ajustar la hora de sus relojes cuando el silbato sonaba. El silbato para Monterrey era el mejor reloj, porque todo el mundo ponía su reloj de acuerdo con el silbato de Fundidora, porque aquí había una persona que iba al ferrocarril para recibir la hora de México y venía y colocaba siempre al segundo la hora que estaba, y aquí se colocaba el silbato, ahí está, el silbato de Fundidora a esa hora. Diga usted qué coincidencia cuando hablamos de silbato. Era el que marcaba, era el horario, el que despertaba al Monterrey trabajador de aquella época. Oigamos los silbatos de la Fundidora que presidían la vida local, la entrada de los trabajadores, la hora de comer, la hora de la salida. Todo lo presidía ese silbato de la Fundidora que simbólicamente quizá estemos oyendo en este momento. Hoy, el silbato sigue pitando en el Parque Fundidora como un homenaje a todos los que trabajaron en Fundidora Monterrey. El 5 de mayo de 1950, como parte de las celebraciones por el 50 aniversario de la fundación de Fundidora, se inauguró el fraccionamiento Buenos Aires con 100 casas habitación para obreros ya construidas, con lo que continuaba la labor social que tanto impulsó don Adolfo Prieto. La construcción de casas amplias y bien diseñadas continuó por varios años y Fundidora hizo muchos carteles de promoción para que los trabajadores las adquirieran en condiciones muy favorables. En el 50 aniversario de Fundidora Monterrey participó el regiomontano universal don Alfonso Reyes, el hombre que escribió que en Monterrey podían realizarse las bodas entre Mercurio y Minerva, entre la industria y la cultura. En su discurso, Reyes dijo que la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey ha levantado en el mundo el nombre de la patria chica y de la patria grande y ha derramado profusamente el trabajo de bienestar, bendición de los pueblos. La historia de Fundidora de Monterrey tuvo páginas muy dolorosas, y de las más dolorosas son las que tuvieron que ver con accidentes de trabajo, muchos de ellos mortales, como veremos al regresar. Desde sus primeros años, Fundidora Monterrey adoptó programas para la prevención de accidentes, pero fue a partir de 1930
cuando creó un moderno plan para evitar los accidentes de trabajo. Una parte del plan consistía en constantes campañas de educación y de instrucciones precisas a los trabajadores, pues una siderúrgica está llena de peligros, desde los altísimos grados de calor en los que muchos trabajan, el riesgo de salpicaduras o derrames de acero hirviente, los gases tóxicos que tantas víctimas cobraron, o golpes mortales al manejar objetos pesados como vigas, rieles y muchos otros productos. Parte importante del programa de prevención de accidentes de trabajo fue la creación del anuario Previsión y Seguridad, creado en 1937 y editado por don Manuel L. Barragán. Previsión y Seguridad se publicó a lo largo de 33 años. Cuando había un accidente fatal, era un silbato continuo y se llenaba la calle Adolfo Prieto de gente que venía a ver si no eran sus familiares los que estaban accidentados. Uno de los más tremendos accidentes ocurridos en la historia de Fundidora Monterrey fue el 20 de noviembre de 1971. Ese día, en la plataforma de vaciado del Departamento de Aceración número 2, a las 7 de la mañana, el operador de una grúa Allianz de 375 toneladas maniobraba para conducir una olla con acero líquido hacia el centro de la nave, donde debía ser vaciada. Pero ocurrió que la grúa no se detuvo donde debía, sino que su velocidad aumentó y la olla, que contenía 275 toneladas de acero líquido hirviendo a 1590 centígrados, chocó contra la coquila, derramando una parte del acero y lanzando una terrible onda de calor expansiva, causando la muerte instantánea a 15 obreros. En lo que íbamos subiendo, sentí yo como que cayeron unas gotas en el casco. Y dije, no, pues ha de ser del agua que utilizan para enfriar las coquilas, digamos, las vaciadas de cabeza caliente que le dicen. Donde volteé así hacia arriba, era la imagen la fisonomía de una de las personas accidentadas. Lo que pasa es que era su propia grasa que estaba escurriendo. Así le dice la expresión, Dios que nos perdone, pero écheles agua también a los cadáveres, porque estaban sus miembros, sus piernas, sus miembros, parte de su tórax, estaban con llamitas de lo que se estaban consumiendo. El accidente ocurrido ese 20 de noviembre conmovió a todo Monterrey y no ha sido olvidado. Cada año, el 20 de noviembre, familiares y amigos de los obreros que murieron en ese accidente van a Fundidora a recordarlos. Acero para construcciones de muchos tipos, rieles y ruedas para ferrocarril, fierro y acero para alimentar otras industrias mexicanas y extranjeras, salieron de los hornos altos de Fundidora Monterrey, que cada día mejoraba su tecnología y ampliaba su equipo y sus instalaciones. Pero un día se conjuraron diversos problemas que provocaron lo que nadie imaginaba: el cierre de Fundidora Monterrey. La noche del 8 de mayo de 1986, una noticia dada en la Ciudad de México sacudió a la ciudad de Monterrey. La compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, Sociedad Anónima, había sido declarada en quiebra. Nadie lo creía, nadie se lo explicaba, nadie quería aceptar aquel hecho. Cuando se cierra, fue para mucha gente de luto. Muchos derramaron lágrimas. Creo que a mí me está conmoviendo ahora. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. Aunque hace días que esos camiones entran y salen de Fundidora, nadie hace caso a los guardias porque los hornos siguen encendidos. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. Pero cuando los obreros se despiden, las chimeneas se ahogan de golpe. Se apaga la última flama del Alto Horno 1 y el faro del comercio dispara su primer rayo desde la macroplaza. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. El cielo hurta las llamas e inflama las nubes. La sólida lumbre incendia la tarde y la esparce en tinieblas. Llévense sus cosas.
Durante 86 años estas chimeneas distinguieron a Monterrey hasta que Fundidora expira con su última voluta de humo. Llévenselas. Entre la gente, en compañía de otros ejecutivos de la empresa, el director general cierra las puertas y coloca el candado, porque ya no van a entrar. Dentro queda solo el personal de mantenimiento. Ya no van a entrar. Así empieza el escritor regiomontano Felipe Montes, su novela El Enrabiado, publicada en abril del 2003. Se acababa una época, se acababa una fuente de trabajo para miles y miles y miles de familias, porque eran demasiados. Alcancé a oír que gente no soportó la situación y se suicidó. Mucha gente acostumbrada a tener su trabajo, a laborar, pues se enfermaban, estaban tristes. Conocí a mucha gente. Para nosotros, yo duré mucho tiempo, duré casi todo el proceso del cierre y más porque cerrábamos una empresa y cerrábamos otra y ahí estábamos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿No lo puedes? Muy difícil, Jorge, muy difícil. ¿Qué recuerdos? Triste. A mí me da mucha tristeza. Déjame decirte que de que nos salimos de ahí, yo creo que ya no volví a pisar la planta. Asunto complejo y todavía no suficientemente esclarecido para la ciudadanía. El cierre de Fundidora de Monterrey ocurrió tras un largo proceso que duró casi 20 años. Podemos decir que ese proceso se inició en 1970, cuando Fundidora sufrió en unos cuantos meses pérdidas por 127 millones de pesos a causa de un bloqueo de 131 días organizado por estudiantes en las instalaciones de Cerro de Mercado, en Durango, fuente básica de materias primas y minerales. Pero el asunto del cierre de Fundidora es más complejo, y sobre esto hablaremos al regresar. El pasado 16 de febrero se llevó a cabo la premier de Fundidora Monterrey en el Parque Fundidora. Ay, preciosísimo, muy bonito, muy interesante, con una historia muy rica y además muy conmovedor también. ¿Le gustó el programa? Sí, excelente, felicidades. Un excelente programa, yo creo que hacía falta un programa ya con estas características, me refiero al contenido de este programa, y nos da mucho gusto porque luego lo vamos a pasar nosotros también. El que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de mirar un documento de esta naturaleza es no nada más formativo, es yo creo que también un elemento de orgullo para todos nosotros. Monterrey es una de líderes. A todos ellos, a nombre del equipo de líderes, muchas gracias. Cerro de Mercado habría sido adquirido por Fundidora en el año de 1920, gracias a las gestiones de don Adolfo Prieto para comprarle este cerro a sus propietarios estadounidenses. Los estudiantes de Durango planteaban que el mineral de Cerro de Mercado se quedara en Durango, pero los muchos estudios realizados demostraron que no era posible instalar una siderúrgica en este estado. A este problema se sumaron otros, pero aunque Fundidora demostró que podía salir adelante, no recibió el apoyo necesario. En un memorándum dirigido a Nacional Financiera y fechado el 21 de enero de 1971, Fundidora explica su situación y señala que hay 6 causas de su crítica situación financiera. Congelación de precios entre 1957 y 1970. Disminución paulatina de los márgenes y de las utilidades. Financiamiento del crecimiento y de las grandes inversiones, predominantemente con aumentos de capital y con endeudamiento. Y nada, prácticamente, desde 1966, con reinversiones. Necesidad de importación de coque. Las desastrosas consecuencias del bloqueo de las minas de Cerro de Mercado
en Durango, y la necesidad de abrir y formar las minas de Hércules con las consiguientes inversiones. El memorándum demuestra que con unas cuantas inversiones relativamente modestas, Fundidora puede aumentar su producción y demuestra también que la demanda nacional de acero subirá año con año. La apreciación que hacía Fundidora del creciente mercado nacional de acero era correcta, como lo demostraban, entre otros hechos, el que el gobierno federal hubiera decidido, por acuerdo presidencial del 15 de octubre de 1968, la creación de la siderúrgica Las Truchas en el estado de Michoacán, que sería inaugurada en enero de 1977 bajo el nombre de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. El memorándum de Fundidora dice que prácticamente todos los créditos para los programas de expansión fueron otorgados por el Export-Import Bank de Washington, que nos los concedió en condiciones de plazo y de intereses muy favorables, y que no se nos exigió ni aval del gobierno, ni ninguna institución bancaria, ni garantía hipotecaria, ni siquiera de los bienes adquiridos con los créditos que se nos concedieron. Sin embargo, Fundidora reconoce que su situación financiera es muy delicada y que requiere inmediata atención para no verse en el caso de suspender sus más urgentes inversiones y que no se perturben sus normales actividades fabriles. Visto lo anterior, el bloqueo de las minas de Cerro de Mercado cobra un peso enorme, pues como dice Fundidora en ese memorándum, es conocido el bloqueo que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango hicieron en nuestras minas de Cerro de Mercado, impidiéndonos durante 131 días, entre el 19 de enero y el 28 de mayo de 1970, la salida del mineral de hierro, y son conocidas también las consecuencias en pérdidas que ello nos causó. Esa situación duró 131 días y cada día que se perdía era $1.000.000 que se perdía. En aquellos años fueron 131 días, 131 millones de pesos. Aunque el Exim Bank le concedió a Fundidora una prórroga de 1 año para el pago del principal de todos sus créditos, los otros problemas subsistieron y se agravaron en los años siguientes con otras causas, unas internas y otras internacionales. Los años 70, recuerda, son los años en que se devalúa el dólar. La guerra de Vietnam preocupa en Estados Unidos y viene el shock petrolero. Desacoplamiento oro, dólar, generando... Todo. Está generando una alta inestabilidad. Y el mercado de monedas flotantes. Correcto. Suben las deudas. Correcto. Hay problemas en muchas economías y hay problemas en las economías latinoamericanas industrializadas como la mexicana, la brasileña y la argentina. Dentro de ese contexto crítico hay algunos sectores que están especialmente golpeados y la siderurgia a escala internacional es una de ellas. En 1982 ocurrió la gran crisis económica de México. En 1986 se aceleran en todos los países en desarrollo los procesos de privatización. En 1987, muchos bancos estadounidenses quebraron y en octubre de ese año hubo una gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, afectando gravemente a la industria estadounidense y a la economía en general. Sin embargo, pese a sus problemas, Fundidora Monterrey siguió adelante en sus planes de modernización y expansión. En 1972 se aprobó la tercera fase de ese plan, cuya meta era producir 1.500.000 toneladas de acero anuales y producir sobre todo aceros planos, e iniciar la producción de acero al oxígeno con un moderno horno eléctrico para aceración mediante oxígeno, conocido como BOF, Basic Oxygen Furnace. En 1972, Fundidora recibió una inversión de la Nippon Steel Company a cambio de acciones, con las que obtuvo ventajas tecnológicas, y en 1975 obtuvo un importante crédito de $200 millones y su producción y diversificación de productos siguió creciendo. En 1978 surgió un movimiento de vecinos del rumbo de Fundidora
que protestaban contra la contaminación que causaba el polvo rojizo del mineral que despedía Fundidora. Encabezado por Juan José Flores, propietario de una botica ubicada frente a Fundidora, el movimiento hacía frecuentes manifestaciones, como la de los pasteles hechos con polvo de mineral. Una de sus consignas decía: alguien tiene que pagar los avances del desarrollo tecnológico. Se sabe que una de las razones para instalar el horno eléctrico de aceración, conocido como BOF, fue el evitar un poco la contaminación. Ya no iba a haber tanta contaminación porque ya iba a ser el horno, una tapa, una lanza de oxígeno que se inyectaba, cocía el acero y entonces ya no iba a haber tanta contaminación y era un proyecto de vanguardia, eran equipos de vanguardia. Cuando cargaron el horno con los pellets, con las bolas de acero, la taparon y entraron la lanza para inyectar el oxígeno y salen todas aquellas reverberaciones como si fuera una luz de bengala de Navidad. Sentías una emoción ingrata, hermosa, hermosa. Los 70s fueron años de muchas tensiones políticas en México. En 1973, Monterrey se cimbró con el asesinato de don Eugenio Garzazada, el almirante de la flota industrial regiomontana de gran calado. Al regresar, los últimos días de Fundidora Monterrey. A lo largo de los años 70, el gobierno federal le hizo a Fundidora varios préstamos a través de Nacional Financiera, pero a cambio de acciones. En agosto de 1977 se jubiló el presidente de Fundidora, don Carlos Prieto Fernández, lo que se interpretó como un primer paso para entregar la compañía al gobierno federal. Ese mismo año de 1978, Fundidora quedó bajo la dirección de la paraestatal Sidermex y en 1979 pasó a formar parte de ella. El destino de Fundidora Monterrey estaba sellado. En noviembre de 1981 se clausuró la operación del molino Lewis y la del molino de 26 pulgadas. Unos días después, el 9 de diciembre de 1981, se clausuró la operación de embarques y al día siguiente se cerró parcialmente la operación de materias primas, con lo que se redujo la producción, y el 6 de agosto de 1982 se cerró totalmente el departamento de nueva aceración. Y claro, además la empresa había pasado a ser estatal. Y el Estado ya no podía mantener empresas deficitarias. Si tú recuerdas, 1986 es el momento en que se aceleran los procesos de apertura comercial, privatización, está Miguel de la Madrid de presidente, y se acaba de incorporar México al GATT. Entonces, no es un ambiente favorable para una industria que había estado protegida. Es un momento de apertura, la crisis de la deuda externa, el Estado está quebrado. En 1982 el Estado mexicano estaba en quiebra, no puede sostener este tipo de cosas. Todo eso se junta. El sindicato, muchos le han achacado este cierre al sí, sindicalismo. Es probable, yo creo que es un factor más. Está exagerado la importancia del sindicato, porque era un sindicato combativo, no estaba sometido a la empresa. El sindicato tenía su propia dinámica y probablemente la rigidez de los reglamentos sindicales haya sido un factor más que ha contribuido a eso. Pero yo lo situaría como un factor más, no como el factor. En el libro Tierra, Fuego, Aire, Agua, publicado por el gobierno de Nuevo León en el año 2000, se dice: el 8 de mayo de 1986, en la Ciudad de México, se declaró y constituyó en estado de quiebra a la empresa Fundidora Monterrey, Sociedad Anónima.
Al día siguiente, a las 3 de la tarde, ya no se permitió la entrada al turno vespertino de obreros. Se habían cerrado para siempre las puertas de la fundidora como siderúrgica. Sus hornos altos fueron apagados poco tiempo después. El cierre de Fundidora Monterrey fue un golpe tremendo para toda la ciudad de Monterrey y un golpe demoledor para todos los que trabajaban en ella. Monterrey ya no era la ciudad de los dos crepúsculos, como la llamó don Alfonso Reyes. Tras la decisión del gobierno federal de cerrar la fundidora, el gobierno de Nuevo León tuvo que enfrentar una situación muy delicada. ¿Cómo viviste ese momento cuando se anuncia el cierre de fundidora? Bueno, fue una noticia que nos entristeció a todos. Yo recuerdo haber estado con el gobernador Jorge Treviño, quien expresó que había sido ese el momento más duro, más triste de su administración. Fue uno de los días más tristes de mi gobierno. Uno de los días más tristes. De mi gobierno, porque pues era pues en primer lugar afectar a miles de trabajadores y familias directamente empleados en fundidora y en aceros planos, y a miles también de trabajadores de las empresas satélites de fundidora. Es conmovedor, es un tema muy difícil de asimilar por parte de quien ha dado toda una vida, ¿verdad?, en su trabajo. Una compañía que tiene 100 años o casi va a desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer el símbolo, la primera sería de la América Latina, etcétera, etcétera? Y bueno, pues poco a poco se tuvo que asimilar como cualquier otro dolor. La realidad, el sindicato se portó muy a la altura de las circunstancias. Me tocó dialogar con los líderes de los trabajadores, conversar con ellos y encabezar algunas de sus legítimas reivindicaciones, que finalmente fueron todas cumplidas, fueron todas colmadas, porque hubo un interés especial del gobernador y también del presidente de la República de respetar plenamente sus derechos. Logramos dos acuerdos. Uno, que las indemnizaciones de los trabajadores se llevaran a cabo conforme a la Ley Federal de Trabajo. Y no a la ley de quiebras. Y no a la ley de quiebras. Entonces se les iba a pagar pues una indemnización de 3 meses por año, 3 meses más 10 días por año elaborados, en lugar de la indemnización que preveía la ley de quiebras, que era pues, un mes de indemnización. Por parte nuestra en Cainta pues teníamos cerca de 600 proveedores industriales pues, que también se angustiaron porque tenían grandes inversiones que hacían con la antigua fundidora, y a su vez estas empresas pues empleaban un gran número también de trabajadores. Se logró que a los proveedores se les pagara el 60% de sus adeudos, cosa que era fuera de lo común. No se siguió la ley de quiebras, porque si se hubiera seguido en ese entonces la ley de quiebras, pues prácticamente los proveedores hubieran quebrado porque no les hubieran pagado. Fue un golpe enorme que trajo divorcios, alcoholismo, suicidios entre los compañeros, entre las familias, el rompimiento de familias, rompimiento de espíritus, pero el espíritu humano, el fuerte, sigue viviendo y florece. Y aquí estamos.
señores invitados a este evento de una gran trascendencia para el fortalecimiento de nuestros valores históricos y de nuestros valores culturales en nuestro estado y para la comunicación cultural de Nuevo León. Normalmente se dice que la gente lo que quiere es nada más entretenimiento. Yo no estaría muy de acuerdo. Yo creo que la gente quiere también saber más cosas de su entorno, de sus raíces. Y yo creo que eso es importante y que nos da pues un espíritu de aliento, ¿no? En momentos de crisis para decir, pues sí se pueden hacer cosas y se pueden ir tras los sueños, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Es para mí un honor muy grande el haber compartido con ustedes este episodio de la serie Líderes que Televisa de Monterrey ha venido visionariamente impulsando desde hace mucho tiempo. Mágico, así, es un estímulo para la gente para que se supere, para que tenga deseos que realizar. Seguramente, al igual que muchos, me emocionó enormemente el advertir algunas de las páginas de nuestra historia que están tan bien captadas en esta investigación documental de líderes. Esos líderes todos tienen valores, los valores del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo, de la imaginación visionaria, de la voluntad para convertir los sueños en realidad. Y eso es lo que el programa de Líderes ha hecho y por eso merece nuestro reconocimiento. Durante casi 2 años, Fundidora Monterrey permaneció cerrada. El 3 de marzo de 1988, el gobierno federal decretó la expropiación de la Fundidora Monterrey. Declaró de utilidad pública la preservación y el mejoramiento de los terrenos que ocupaba la cerera, y el 18 de abril de ese año se lo entregó en propiedad al Estado de Nuevo León. Pero ¿cómo se dieron estos hechos? Le planteé al gobernador la necesidad de luchar por ese espacio, de salir a las calles, de reivindicarlo, ya que había la intención del organismo liquidador de pasar ese patrimonio a los activos que pudieran abonar a un pasivo muy enorme que había. ¿Se iba a privatizar? Se iba a privatizar. Decidimos salir a la calle a dar la lucha. Con el apoyo del gobernador. Salimos a las calles, repartimos volantes, señalando la fundidora es patrimonio ecológico y cultural de los nuevoleoneses, luchemos por él. Hicimos algunas publicaciones en la prensa, algunos desplegados dirigidos al presidente de la República y al entonces secretario de Desarrollo Urbano. ¿No implicaba un riesgo político para ti, para Jorge Estaba Treviño? convenido con el gobernador de que si había un sentimiento mayor del Ejecutivo Federal, pues nos iban a dar un coscorrón a nosotros y no íbamos a arriesgar la buena relación que existía con la Federación. Y había muchos intereses mercantiles de por medio, que íbamos a hacer unos complejos habitacionales y casas y bueno, pues insisto, gracias a la generosidad del presidente de la Madrid y a su sensibilidad social. Bueno, ¿qué vale más hacer casas aquí o tener un gran parque? 114 hectáreas. Hubo una persona que hay que reconocerlo con el paso de los años, nos ayudó en esta reivindicación y él fue Manuel Camacho. Él vio con simpatía el proyecto, nos apoyó con el presidente Miguel de la Madrid. Y entonces pues, conseguimos que se hiciera un decreto expropiatorio de los terrenos de Fundidora y se afectara a un fideicomiso que formamos nosotros con la finalidad de destinarlo a un parque, de acuerdo con un gran proyecto que se hizo. Empezaron a transformarse algunos de los edificios viejos de Fundidora en centros culturales. Desde entonces, la Fundidora empezó
a representar una alternativa de grandes eventos locales y nacionales. Y bueno, lo que se recupera dentro de lo triste, que es al menos un parque recreativo y cultural de primer orden para la comunidad del estado. Una de las tareas más arduas ha sido la de recuperar el suelo de Fundidora, que estaba invadido por polvo mineral y desechos de hierro. Hubo que sacar una cantidad de escoria y de hierro que estaba regado en los patios y en todas partes. Limpiar ecológicamente, porque inclusive había algunas zonas que estaban dañadas ecológicamente por los procesos industriales y cuánta cosa. Entonces se limpió todo eso. Sobre las 114 hectáreas que tiene la superficie del Parque Fundidora, hay espacios verdes, recreativos, culturales, deportivos, de fomento económico, el Centro de las Artes, que incluye la Cineteca, la Fototeca Nuevo León y la Pinacoteca Nuevo León, las oficinas generales y el archivo histórico, la Arena Monterrey y el Centro Internacional de Negocios Monterrey, Cintermex. Y en la conceptualización de los parques urbanos modernos, es que están retomando el papel que tenían las antiguas plazas de los pueblitos, donde la gente se juntaba. Es un centro de reunión donde la gente se une y se reúne, y entonces se fortalecen los lazos que hacen grandes a los pueblos. Cuando la gente se une, cuando la gente se comunica, cuando la gente se da la mano unos a los otros. ¿Qué le da hoy el parque a la gente de Nuevo León? Le da un espacio hermosísimo, ordenado, limpio, seguro, en donde pueda pasear, en donde pueda disfrutar con toda la familia una tarde en un ambiente de calma. Y por otro lado, se han ido creando cada año más temas dentro del parque, lugares en donde se llevan a cabo eventos, lugares en donde se aprende, lugares en donde se puede ver muy buen cine, lugares en donde se pueden ver documentos históricos sobre Monterrey. Aquí en el archivo tenemos la historia de la fundidora, pero también la historia de Monterrey y sobre todo la fototeca, que es muy completa. Encontramos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a la gente que trabajó en la fundidora, las experiencias de muchos años, de muchas vivencias de la gente de Nuevo León, el archivo histórico de la fundidora de Monterrey. Ahora solo nos queda su historia, los recuerdos y un museo. Pero la historia y los museos no son para ir al pasado y quedarse en él, sino para plantearse el futuro y planearlo, aprendiendo de lo que hicieron nuestros antepasados, de cómo y para qué lo hicieron. ¿Cómo tendrán que ver la historia de Fundidora las nuevas generaciones? Pues buscando un equivalente actual. Por ejemplo, un proyecto de participación en la industria aeroespacial. ¿Suena utópico? En su tiempo, hace un siglo, a muchos les debió parecer utópico el proyecto de Fundidora Monterrey, pero se hizo. No olvidemos eso y pensemos que el futuro de Monterrey tiene que estar a la altura de las estrellas y que su mira y su nombre tienen que estar en lo más alto, tan alto como las estrellas.